yo. O, por ejemplo, pueden notificar estos dispositivos Internet de las Cosas a las personas de que la capacidad no es suficiente, que puede existir una necesidad mayor de paneles solares o N cosas que pueden ser notificadas a las personas. Y, por ejemplo, las fábricas también pueden saber a través de dispositivos Internet de las Cosas, una monitorización externa. Hay muchas plantas que son muy peligrosas o plantas o lugares que son muy peligrosos para las personas y a través de dispositivos que se conectan a Internet podremos monitorizar estos generadores sin la necesidad de estar en físico. Entonces, existen muchas formas en las que estos dispositivos IoT pueden ser aplicados en las redes inteligentes, sobre todo en esta parte del Smart Grid, que son las redes de energía eléctrica inteligentes. Un segundo. Ok. También es muy común ahora ver que la banca o los bancos han transformado su forma de comunicarse al público. Antes solo metíamos la tarjeta, sacábamos el dinero y ya teníamos registrado en nuestra cuenta. Ahora ya podemos a través de estos dispositivos que se conectan a Internet, ¿no? Repito, poder, por ejemplo, tener transacciones de un momento a otro, pagar nuestras tarjetas, pagar nuestra cuota de la universidad, pagar o recibir nuestra beca o cualquier valor o cualquier transacción que nosotros podamos sin la necesidad de tener una atención en ventanilla, que era lo normal antes. Estos dispositivos también vienen a ser parte del mundo del IoT. Una de las cosas también que me parecen muy interesantes son los aeropuertos inteligentes, que a través del IoT nosotros podemos tener un control de la cantidad de personas que pueden subir a ciertos vuelos o que demandan ciertos vuelos o que demandan ciertos servicios. Y con todos esos datos recogidos podemos tomar decisiones nosotros como dueños o los dueños de los aeropuertos pueden tomar decisiones de, a ver, ¿dónde puedo prestar atención a mis servicios o dónde tengo que yo inspeccionar mejor porque aquí acontecen ciertas cosas? Todo eso se hace a través de sensores o a través de dispositivos que tengan alguna relación con IoT. Por ejemplo, algunos de los que vemos en la imagen, podemos tener un tráfico inteligente, podemos mejorar la optimización de los vuelos a través de dispositivos IoT, podemos tener Smart Grid también, como habíamos mencionado, Smart Parking, para poder hacer un uso eficiente del espacio de los aeropuertos, tanto como para personas como para vehículos. Y también podemos tener un análisis de videos a través de dispositivos IoT para poder ver si es que existe peligro de algún atentado o etcétera. Todo esto se puede hacer a través de una hiperconectividad dentro del aeropuerto y poder manejar todo esto, estos datos y poder tomar decisiones acerca de cómo mejorar la productividad de nuestros aeropuertos en este caso. Algo que es muy importante y les puede servir para un futuro en la carrera va a ser la computación en borde, que es lo que nos permite que la carga de operaciones o la carga de computación que nosotros necesitamos para resolver algún problema o para poder solventar o poder ejecutar ciertas acciones no sean realizadas directamente en un data center. La idea que se tenía antes es que nosotros tenemos que tener servidores para poder ejecutar las cosas que nosotros necesitamos. O por lo general también hablamos mucho de la nube y mandar todo a la nube, pero hay muchas veces en las que necesitamos dispositivos que se conecten a Internet y que estén cerca de los elementos que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, estoy cerca de una fábrica, quiero que mi dispositivo tome decisiones cerca de la fábrica y no se demore hasta enviar al data center o se envíe a la nube. Esta computación de borde es muy utilizada en el concepto de IoT, ya que nos permite integrar inteligencia a objetos cotidianos sin la necesidad de tener una inteligencia grande o una gran capacidad de procesamiento como lo suelen tener la nube o los data centers. Entonces, los dispositivos IoT nos permiten integrar esto. Una de las cosas que por lo general lo más usamos o relacionamos más hacia el concepto de IoT son los usables inteligentes, que los llamamos dispositivos inteligentes en general.
Podemos tener smartwatches, podemos tener un GPS, las gafas que algún rato sacó Google, no sé si recuerdan. También podemos tener esas bandas inteligentes que nos permiten tomar el ritmo cardíaco. Se volvieron populares estos por el tema de la pandemia, incluso para poder medir la saturación de oxígeno que podían tener las personas. Y todos estos dispositivos, como lo notan, se conectan a través del celular y esto se conecta directamente a Internet, porque nosotros podemos tener en nuestras cuentas toda esta información sin la necesidad o sin la necesidad de conectar o registrar estos datos, sino se registran automáticamente a partir del uso de nuestros dispositivos personales. También es muy usado en la parte deportiva. Por ejemplo, los ciclistas, si es que aquí hay ciclistas, hay corredores, utilizan estos dispositivos usables, como le llamamos, para poder medir la eficiencia de sus entrenamientos, para poder medir las pulsaciones por minuto que tienen las personas, y etcétera. Los usos son variados y son diversos. Otra de las cosas que podemos ver son los edificios inteligentes. Los dispositivos IoT nos permitirían, por ejemplo, tener seguridad, poder tener la certeza de que algo no va a pasar, o que si es que hay algún gas nocivo que nos está afectando en el edificio, poderlo censar y poderlo transmitir a través de Internet, y a partir de eso tomar decisiones. Podemos tener un monitoreo 24/7 para que el edificio no sufra pérdidas. Por lo general, estos edificios contienen información muy sensible o contienen los data centers de la información sensible de muchas otras personas. Entonces, sí, a través de dispositivos IoT podemos tener un control total de las instalaciones de los edificios, y es por eso que muchas empresas han instaurado dispositivos IoT para poder controlar todos estos aspectos. Con respecto a las ciudades inteligentes, es un tema que también es muy interesante. La tendencia es que estas ciudades inteligentes y a través de dispositivos IoT puedan censar qué tan productiva es una ciudad, qué tan eficiente es el consumo de energía de esa ciudad, qué tan eficiente es las actividades en ciertas zonas en esa ciudad, y todo eso se hace a través de Internet de las cosas. Hay la tendencia de que las ciudades cada vez sean más sustentables y cada vez sean más verdes, y eso se hace también a través de dispositivos IoT. ¿Cómo puedo yo saber que los participantes de mi ciudad o los ciudadanos están haciendo el uso correcto de los espacios públicos, están haciendo correcto uso de las áreas verdes, o están haciendo un correcto uso de la energía que está utilizándose la ciudad, o el agua, etcétera? Hay muchos casos de uso, pero yo puedo censar eso a través de los dispositivos IoT, ya sea mi celular, ya sean sensores dentro de los parques, ya sean diferentes, por ejemplo, también se puede utilizar sensores o dispositivos en los autobuses para poder censar qué cantidad de polución tiene o cantidad de gases nocivos emiten esos buses, y así poder controlar de una manera más eficiente. Entonces, la idea es que la tendencia es que cada vez seamos más ciudades más inteligentes, o tengamos ciudades más inteligentes y ciudades más verdes. Solo como dato curioso, Quito está en el ranking 142 de las ciudades más sustentables o más tecnológicas, por así decirlo. Y, por ejemplo, podemos tener que Londres es el ranking número 1 en estas ciudades. Y es interesante ver cómo el potencial que se pueden tener las ciudades inteligentes en el mundo, ¿no? Y la idea sería que a través de la tecnología, a través de la inversión y a través de los proyectos, se pueda tener una ciudad cada vez más inteligente, y esperemos que Quito siga subiendo en esos puestos. Y bueno, también lo que habíamos hablado, ¿no? Las casas inteligentes, es muy común ahora. Todos, o sea, no sé si todos, pero al menos ciertas personas van a tener Alexas en sus casas, o sus celulares conectados al agua, conectados al aire acondicionado, conectados a la refrigeradora, a las hornillas, y, y a través, por ejemplo, de enchufes o de luces inteligentes, poder controlar todo lo que está en la casa. Entonces, cada vez tenemos mucho más dispositivos conectados en nuestras casas, que en cierto modo tiene sus ventajas, también tendrá sus desventajas, pero siempre hay que analizar
qué es lo que se necesita. Pero es muy interesante que ahora, por ejemplo, todos decimos Alexa tal cosa, o Alexa, dime las compras que tengo para la semana, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante esa parte. Y bueno, vamos a hablar un poco de la industria inteligente, que es el área en el que yo trabajo, que es Internet de las Cosas dedicada a la industria. Este es un campo muy interesante, ya que las industrias lo que buscan es optimizar sus procesos, y al optimizar sus procesos también se los hace a través de la robótica, a través de los sistemas, de la implementación de sistemas físicos conectados a Internet, o de la optimización de cómo el proceso se está llevando a cabo, y todo eso también se puede hacer a través de Internet de las Cosas, o de una monitorización eficiente de los procesos. Entonces les voy a hablar también un poco de IoT industrial y un poco del trabajo que yo estoy realizando. Bueno, la industria 4.0 es el nuevo paradigma que de las otras revoluciones nos acordamos de la revolución industrial, que fue la industria de 2.0, la que nos permitió cambiar el modelo de pasar de tener solo personas en las industrias a tener máquinas. La industria 3.0 ya nos permitió conectar de cierta forma, optimizar los procesos y automatizar un poco los procesos que no lo tenían. Y esta industria 4.0 lo que busca es tener cada vez más sensores, más aplicaciones, más calidad en las industrias, una automatización eficiente de estas industrias, y sobre todo poder monitorear los procesos en pro de mejorar y optimizar estos. Yo trabajo directamente en un proyecto que se llama Machine Man 5.0. Este nos permite un seguimiento en tiempo real de los procesos en situ, en vista de reducir los costos de mantenimiento, simplificar el procesamiento de datos y obtener una visión detallada de los procesos, como yo les decía. Básicamente este proyecto se centra en la industria de la construcción, y específicamente en los autos o tractores o maquinaria de construcción, o sea, es decir, industria de construcción móvil, ya que por lo general esta maquinaria por lo general está ubicada en espacios muy, muy difíciles de tratar, mucho polvo, mucha lluvia. Por lo general la maquinaria de construcción tiene que soportar unos climas muy adversos. Y la idea es que las personas no tengan que ir a monitorizar esos procesos o monitorizar esos datos directamente en el sitio, porque es una pérdida de eficiencia. La idea es que los operadores puedan visualizar, o sea, los operadores puedan trabajar, y las personas que están encargadas puedan monitorizar ese trabajo sin la necesidad de parar actividades o sin necesidad de acercarse a la máquina y ver qué está pasando con la máquina, sino a través de dispositivos IoT poder monitorizar eh, el proceso de la construcción y cómo está afectando las acciones de los motoristas o las acciones de los operadores de las máquinas. Entonces, es un campo que hay acción, que no se ha utilizado mucho. El Internet sobre la maquinaria de construcción no se lo ha utilizado mucho, y es por eso que estoy trabajando justamente en esto. Más o menos la solución general, sin entrar a muchos detalles. Nosotros tenemos unos dispositivos IoT que se conectan a través de protocolos J1939, que son unos protocolos de monitorización de las maquinarias. Estos comunican a través de una tecnología que se llama LoRaWAN hacia unos gateways, y estos comunican unas plataformas, la que nos permite integrar ciertos plugins para nosotros poder visualizar. La idea de los dispositivos IoT no solo es recoger los datos, sino también poderlos llevar hacia una visualización eficiente que nos permita tomar decisiones dentro de los datos que son obtenidos a través de estos dispositivos. Más o menos, ¿qué tecnologías yo estoy trabajando? Para programar estos dispositivos yo utilizo MicroPython, que es Python para microcontroladores. Es un lenguaje de alto nivel, es muy eficiente en ciertos casos. Es muy útil, y yo consideraría que si hay gente que le gusta la programación y les gustan los microprocesadores, les gustan los arduinos, etcétera, MicroPython podría ser alguna
alguna buena opción para que aprendan un lenguaje de alto nivel en programación y que les permita hacer ciertas cosas y que les permita hacer muchas cosas dentro de los dispositivos. Nosotros utilizamos también, por ejemplo, para integrar inteligencia o para integrar machine learning o lenguaje de aprendizaje de máquinas, utilizamos TinyML. También podemos utilizar The ThinkStack, que nos permite implementar toda la plataforma de LoRaWAN, que es la conectividad que nosotros utilizamos en este caso. También utilizamos The ThinkBoard para poder presentar de una manera amigable estos datos que estamos obteniendo de los dispositivos. Y como les había mencionado, nuestra conectividad, es decir, nuestra red principal está basada en LoRaWAN, porque es una de las características de esta red es que nos permite comunicación a larga distancia, extremadamente larga distancia. Estamos hablando de 1.5 kilómetros, 2 kilómetros sin problema. Entonces, con eso lo que nos permite es tener una comunicación larga y eficiente para ciertos casos. Para el monitoreo de las máquinas utilizamos J1939 y una tecnología que se llama CAN, que nos permite evaluar las señales de las máquinas. Como pueden ver, este es un banco de pruebas. Yo utilizo una placa de desarrollo LowPy 4, que es de la marca PyCon, que me permite, está basada en ESP32 y nos permite programar con MicroPython todas las funcionalidades que nosotros tenemos. Utilizamos LoRaWAN para la conectividad, utilizamos, por ejemplo, RFID para la detección de los operadores de la máquina. Ellos tienen que registrarse y con eso también podemos tomar acciones de si es que entró a tiempo, no entró a tiempo, hizo alguna acción errónea o cosas así. También simulamos la maquinaria a través del J1939 simulador. Nosotros simulamos los datos que podríamos obtener a través de la máquina y así completar todo el escenario y poder probar todo nuestra idea en este caso. Este es un prototipo que ya está instalado dentro de una maquinaria. Como pueden ver, también tiene un Raspberry Pi 4 que nos permite una conexión remota, es decir, acceder en esta fase inicial de pruebas, poder acceder al dispositivo y poder cambiar o mover alguna cosa que nosotros necesitemos. Pero este es un prototipo que ya está instalado dentro de una maquinaria real y como les voy a mostrar aquí, por ejemplo, este sería el completo diagrama de bloques de nuestra solución. Tenemos conectores externos para poder alimentar el dispositivo. Tenemos un Raspberry Pi 4 que sería un componente auxiliar que nos permite en estas fases iniciales evaluar la solución. Y también poder tener el dispositivo como tal, que es nuestro PyCon device, que tiene GPS, tiene acelerómetros, que nos permite ver si es que el camión se ha caído o no se ha caído, o si el camión está en peligro de voltearse o no. También tenemos el RFID que les mencionaba, que es para la detección de las tarjetas de los motoristas o de los operadores. Y tenemos nuestro conector externo para conectar hacia las máquinas. Estas son pruebas en industria real. Como ustedes pueden ver, son maquinarias que son utilizadas en una construcción. Pues, es muy probable que ustedes la hayan visto o hayan visto ciertas parecidas. Y fueron instalados prototipos IoT que, que da la sensación de que estos IoT son solo para ciertos casos de uso, ¿no? Pero podemos ver que también pueden ser utilizados para la industria real y para procesos más complejos o procesos más complicados de cierta forma. Y la idea es, como les había mencionado, es visualizar estos datos. Entonces nosotros tenemos que a través de la monitorización de estos dispositivos podemos ver el consumo de estas maquinarias, cuánta gasolina le queda, la presión del aceite que tiene, la presión de las llantas, la temperatura del agua del motor, la temperatura del motor, y a partir de estos datos decir, se nos está saliendo de las manos, algo no está funcionando bien, tenemos que tomar acciones. Entonces nos permite visualizar. También nos permite visualizar el nombre de la persona que está utilizando y la posición en donde se encuentra esta maquinaria. Con eso podemos tener datos muy certeros de cierta forma. Y
no solo es necesario visualizar qué se está censando en ese momento, sino un histórico, para ver si es que algo ha cambiado, algún valor se ha considerado erróneo o hay un valor que es de cuidado para los operadores y hay que tomar acción en ese caso. Entonces, se podría, si es que yo en el histórico veo que está descendiendo mucho la temperatura, es porque algo está mal con mi máquina, entonces yo tengo que comunicarme con los operadores e intentar solucionar. Como podemos ver aquí, también podemos tener algunos otros datos, como la fecha en la que está utilizando, qué trabajo hizo, en qué kilómetro empezó, qué kilómetro terminó y cuál es la distancia que recorrió en ese transcurso, en ese trabajo. Bueno, y como para terminar un poco, ¿qué desafíos tenemos nosotros para el desarrollo de proyectos IoT? Tenemos algunas consideraciones que me gustaría compartirlas con ustedes. Bueno, primero, como había mencionado, creo que con el hardware, el software, la conectividad y los conocimientos adecuados se puede conectar cualquier objeto de la casa, fábrica, granja, etcétera, y transmitir datos a Internet. Ese es el objetivo de los proyectos Internet, conectar cada uno de los objetos a Internet y no solo conectar los datos. La idea de este nuevo paradigma también ya es que no solo tener los datos, sino también procesar los datos y aprender de los datos y tomar decisiones con estos datos. Entonces, IoT creo que también puede ir un poco más allá que recoger datos y mostrarlos, sino también poder procesarlos y analizarlos. Entonces, cualquier proyecto IoT busca eso, conectar objetos cotidianos a Internet. Y bueno, antes de comenzar el proyecto, se debe desarrollar una comprensión básica de cómo funciona la tecnología IoT. Es decir, cuáles son los casos de uso más comunes si yo tengo que hacer un mantenimiento preventivo o yo tengo que hacer una supervisión en el ambiente, tengo que hacer una supervisión remota, etcétera. Entonces, son preguntas básicas para ver en dónde va a caer mi proyecto IoT. ¿Qué es lo que yo tengo que solucionar o qué es lo que yo busco solucionar con mi proyecto IoT? Y qué dispositivos tengo que utilizar y vamos a ir viendo. Ahora, también es necesario considerar cuáles son las opciones tecnológicas importantes y qué consideraciones debo tener en cuenta. Porque no es lo mismo, este proyecto voy a utilizar esta solución, este otro proyecto voy a tener otra solución. Les pongo un ejemplo, en una ciudad inteligente. Decidimos utilizar Wi-Fi, pero vemos que esa ciudad carece de conectores Wi-Fi o carece de puntos de conexión Wi-Fi. Entonces, mi proyecto no puedo considerarlo en ese caso de uso porque no voy a poder conectar o voy a tener muchas dificultades de conectar a Internet utilizando Wi-Fi. Entonces, por ejemplo, en esa ciudad me convendría más utilizar comunicación LoRaWAN o comunicación Bluetooth o comunicación. Existe una serie de conectividades que nos permitirían ajustar mejor ese caso. En la industria, por ejemplo, yo quiero utilizar Wi-Fi igual, de la misma forma, o quiero utilizar redes móviles, pero me doy cuenta que las redes móviles en ese punto de la ciudad no llegan con tanta eficiencia. O sea, tengo Wi-Fi, pero no, ¿por qué no lo uso? ¿Por qué no uso el Wi-Fi? ¿Y por qué quiero utilizar redes móviles si las redes móviles en ese punto no llegan? Entonces, son esas consideraciones no solo de conectividad, sino de qué es lo que voy a procesar, qué señales necesito procesar, qué señales voy a tener que analizar, o qué estoy intentando resolver para ajustar mi proyecto de la mejor manera. Entonces, son algunas consideraciones que ustedes tienen que preguntarse antes de desarrollar un proyecto IoT. Y por eso es necesario evaluar qué plataforma y qué herramientas yo necesito para poder para poder crear mi proyecto IoT. Por ejemplo, la primera parte es qué dispositivos voy a necesitar. Como les mencionaba, hay dispositivos que tienen muchas conectividades o muchas opciones de conectividad, entonces me podría servir o sería una buena opción para mí conectar esos dispositivos. Pero, por ejemplo, estos dispositivos no analizan las señales de esta máquina que yo necesito monitorizar, o no analiza estos sensores de gas que yo necesito, o no analiza estas señales de ruido que yo necesito. Entonces, hay que evaluar bien qué dispositivo, con qué señales, con qué conectividad voy a utilizar dentro de mi proyecto IoT. Es muy importante, creo que es la fase inicial. Y como les decía, no solo son los dispositivos, sino también qué conectividad yo tengo. Como les había dicho, puedo tener conectividad Wi-Fi, puedo tener conectividad celular,
pero no siempre es así. Hay muchas ciudades en las que la conectividad no es tan buena, entonces capaz que en esas ciudades no es tan interesante utilizar ese tipo de tecnología. O otra cuestión que también puede pasar, que yo no tengo acceso a una batería, o la batería se me consume muy rápido si es que yo utilizo tecnología celular. Entonces esas cosas también tienen que ser evaluadas. Por ejemplo, si yo estoy utilizando mi celular como parte de un dispositivo IoT, bueno, los usuarios los cargan todo el tiempo los celulares, entonces es posible utilizar la red celular. Pero si es que es un dispositivo que va a estar al aire libre y tenerle que cargar todos los días ya no es tan eficiente, entonces capaz es mejor tener una tecnología de baja potencia que no me consuma tanta energía o tanta batería y que no necesite cargarle, por ejemplo, en 3, 4 meses. Entonces, también hay que evaluar. Hay que evaluar cómo voy a llevar mis datos hacia Internet. No solo es la conectividad, porque esa solo es la primera fase, sino qué plataforma voy a utilizar para llevar a Internet. Existen muchas plataformas que se dedican ya a IoT, como IoT Stack, también tenemos algo de TTN o tenemos también de ThingsBoard que nos permiten llevar nuestra información hacia Internet. Y como les decía también, la idea no es solo tener los datos, sino también procesar estos datos, entonces también ver qué servicios voy a ofrecer con los datos que estoy recogiendo a través de mis dispositivos IoT, cómo los voy a mostrar y qué voy a hacer con esos datos. Porque tener datos por tener datos no sirve mucho, ¿no? Sino también es qué puedo hacer yo con esos datos, si los voy a presentar en celular, los voy a presentar en gráficas, voy a implementar un servicio IoT, o estos datos IoT van a tomar acciones sobre otras cosas, entonces es importante evaluar todas esas herramientas. Y bueno, parte de los proyectos IoT es escoger el hardware correcto. Sí, las placas y los módulos de desarrollo de IoT son el centro de todo proyecto. Y al iniciar el proyecto se puede empezar con un kit sencillo, con kits que ya tengan todo más o menos listo, en lo que se tenga que instalar ciertas cosas, pero más o menos ya tienen listo, pero habrán placas de desarrollo que no se ajustan a nuestras necesidades. Entonces, sobre todo para proyectos IoT básico, creo que ciertas placas de desarrollo funcionan, pero otras placas pueda que no sean suficientes para el proyecto que nosotros queremos desarrollar. Aquí unos ejemplos básicos para proyectos de IoT relativamente sencillos. Podemos utilizar Arduino, por ejemplo, que tienen como ventajas que es un bajo coste, que es fácil de utilizar. Por lo general ya hay muchos programas ya hechos en Arduino que ya están prácticamente solo de correr y conectar en el punto correcto y ya está, ¿no? Es una plataforma abierta, es decir, yo voy a poder descargarla gratis y voy a poder descargar la documentación gratis y también que tienen una gran variedad de placas. Hay placas muy pequeñas, hay placas grandes, hay placas circulares. Ustedes pueden encontrar Arduinos de muchas formas. Pero tienen limitaciones, como que es un lenguaje propietario, es decir, es un lenguaje Arduino y el lenguaje Arduino tiene ciertas limitaciones porque no es un lenguaje tan eficiente en ciertas cosas, ¿no? Tiene funciones limitadas, habrán señales que no las podrá analizar, entonces también es algo que considerar en Arduino. Pocas funciones de conectividad, no tiene conectividades como LoRaWAN, no tiene conectividades 4G, habrán placas que sí tengan conexiones 4G, pero son muy pocas, entonces hay que analizar bien el tema de la conectividad de Arduino. Si es que nosotros queremos tener un proyecto IoT que se conecte dentro de nuestra casa o que haga algo dentro de nuestra casa, pues Arduino es una muy buena opción, pero creo que no es recomendable para proyectos grandes. Hay unos dispositivos que se llaman, o están basados en SP32, que es el que prácticamente el que yo utilizo, que es PyCon SP32. Tienen muchas buenas ventajas, que son bajos de coste, son fáciles de utilizar y puedo programarles en un lenguaje de alto nivel como Python, en este caso MicroPython, que es el Python para microcontroladores. Y tienen muy grande diversidad de conectividad. Es decir, yo, por ejemplo, en un mismo dispositivo yo puedo tener Bluetooth, puedo tener Wi-Fi, puedo tener LoRaWAN, puedo tener red celular, puedo tener Bluetooth de baja potencia. Entonces, yo tengo una diversidad en el mismo dispositivo de conexiones. Entonces, si yo quiero conectar con mi celular Bluetooth, lo voy a poder hacer. Y al mismo tiempo puede estar transmitiendo por Wi-Fi. Y al mismo tiempo puede estar transmitiendo por una red celular. Entonces,
perdón. Entonces es muy útil en ciertas casos, sobre todo en la diversidad de conexión. Pero sí tiene ciertas limitaciones, tiene limitación de funciones, es decir, habrán cosas que no las puede hacer y habrá que conectar hardware externo para poder procesar esta información. Podemos tener limitación de memoria, también es un problema que tiene los ESP32. Programas muy grandes tampoco y muy complejos tampoco los va a poder realizar. Y la documentación no es centrada porque va a depender mucho del fabricante, es decir, yo voy a tener un SP32 de tal fabricante, un SP32 de otro fabricante, entonces la documentación no está centrada en un solo dispositivo como sí lo tenía Arduino, por ejemplo. Arduino todo está centrado en un mismo propietario. Por ejemplo, también podemos tener estas placas de desarrollo de Texas. Estos sí tienen ciertas ventajas que son alta productividad, son fáciles de utilizar, tienen diversidad de conexiones y también permite la programación de bloque y también inclusive puede ser conectada a maquinaria con señales un poco más complicadas o complejas. Pero también tienen desventajas, como necesitamos circuitos de protección porque son muy sensibles a la corriente o o son sensibles a la manipulación de estas textos. Entonces, para ciertos casos tal vez no sea tan útil, ¿no? La documentación es limitada y por lo general tiene un costo más alto que los Arduino y los SP32. Los Arduinos pueden inclusive encontrar en $10, $15, supongo. Y por último, también podemos pensar en desarrollar proyectos IoT con Raspberry Pi. Si es el ordenador en una sola placa, nosotros podemos tener un computador prácticamente en una placa muy pequeña. Es increíble lo que podríamos hacer con el Raspberry. Tiene una alta productividad y tiene mucha documentación en Raspberry. Y podemos instalar el sistema operativo basado en Linux sobre todo, para poder desarrollar nuestros proyectos y las limitaciones son pocas. Pero sí tiene capacidad de cómputo reducida y no está optimizada para gráficos, entonces habrán otras cosas que sí. Y por último, las áreas de experiencia que pueden adquirir dentro de estos proyectos IoT pueden ser experiencias en firmware integrado o estos dispositivos integrados, ingeniería eléctrica, pueden desarrollar ingeniería mecánica, pueden desarrollar ingeniería en redes, desarrollo, experiencia en pruebas. Entonces, estos proyectos les puede dar un gran conocimiento en todas estas áreas, ¿no? Entonces, es interesante si es que se animan a realizar proyectos IoT, tienen un gran campo de acción. Muchas gracias. Si tienen preguntas. A continuación van a hacer preguntas a Oscar, pero antes de nada le agradecemos por la excelente posición que tuvo. Entonces, por favor, chicos, alcen la mano si alguien tiene una pregunta a Oscar. Frank, dime por favor. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo han pasado con todos? Un saludo. Yo tengo una duda que me nació en base a lo que usted dice que trabaja. Por ejemplo, hablamos de controlar la máquina y verificar las variables que la máquina nos puede enviar a nosotros. Se está trabajando también en pensar que qué es lo que podemos hacer con los agentes externos o con los agentes fuera del control de la máquina, como por ejemplo puede ser la lluvia y algún desplazamiento de tierra, ese tipo de contemplaciones se prevé analizar. Sí, claro. Por ejemplo, en la placa de desarrollo que yo estoy utilizando, nosotros tenemos integrada dentro de la placa de desarrollo un GPS y un acelerómetro. El acelerómetro por lo general nos permite saber la posición X, Y y Z del dispositivo. Entonces, si nosotros lo tenemos al dispositivo centrado dentro de la máquina y tenemos información de X, Y y Z, podemos saber si es que la máquina sufrió algún accidente o está sufriendo algún, no sé, desbocamiento o está yéndose a caer o algunas cosas, podemos detectar a través de la posición de nuestro dispositivo dentro de la máquina. Entonces, sí se puede detectar. Con respecto a la lluvia, también podemos hacerlo, ya que con nuestra posición podemos saber en nuestra posición cuáles son los efectos climatológicos que se van a sufrir o que se están sufriendo en ese momento. Entonces, también se puede inclusive predecir qué es lo que puede pasar.
Entonces, la monitorización no solo es dentro de la máquina, sino también de sus aspectos externos. Es importante también decir que el comportamiento de los operadores también afecta, la lluvia también afecta, qué sé yo, algún mal movimiento también lo afecta, y todo eso son datos que no vienen de la máquina, sino que vienen externo, pero nuestro dispositivo IoT también puede ayudar en eso. Y no solo nuestro dispositivo IoT, también podemos implementar otros sensores que permitan recoger información específica de las máquinas y que nos permiten resolver ese problema en particular. Pero ya va a también depender mucho de la experiencia de los operadores, de la experiencia de las empresas para decir, esto necesitamos y cómo nosotros como investigadores podemos resolver estos problemas. Patricio, por favor. Oscar, buen día, muchas gracias por la charla. Mi duda es, si conectamos todos los dispositivos a Internet como es el IoT, no sé qué tan desarrollado está el grado de seguridad, porque tal vez pueda haber personas que con malas intenciones se nos roben los datos censados, entonces, o puedan modificarlos. No sé qué tan desarrollado está el grado de seguridad. Claro, es un tema muy, muy interesante. Realmente la seguridad, o sea, realmente la seguridad, la privacidad son cosas que están que tienen muy preocupado a los investigadores, ya que como tú dices, mientras más dispositivos nosotros tenemos, más información de las personas podemos obtener, entonces sí podemos llegar a tener datos sensibles, inclusive, por ejemplo, en la industria podemos tener datos que corresponden al modelo de negocio y que pueden ser robados y que pueden ser extraídos, ¿no? Entonces, sí es una preocupación real del tema de IoT, pero, por ejemplo, existen formas de garantizar la seguridad de la información y también la privacidad de esos datos. Entonces, existen campos de investigación dedicados a eso. Te puedo mencionar, por ejemplo, en mi caso, cómo yo utilizo seguridad es a través de la encriptación de los mensajes que son enviados hacia el órgano. Entonces, yo utilizo, no sé si ya han visto algo de seguridad o no, pero nosotros utilizamos un modelo de encripción de los mensajes para que cualquier persona que intente obtener esos mensajes no las pueda descifrar si no tiene las llaves que nosotros utilizamos para poder comunicar. Ahora, también existe ciertos problemas de seguridad que pueden ser, que pueden afectar a la máquina entre el dispositivo y la máquina, porque nosotros podemos garantizar la seguridad del dispositivo hacia la red, pero a veces puede pasar algo entre el dispositivo y la máquina, y eso también se va a analizar. Hay algunas formas de poder garantizar esa seguridad dentro de las máquinas, sobre todo para que no haya intrusos que quieran dañar las máquinas. Como les mencionaba, no solo es monitorizar, también tomar acciones. Entonces, puede alguien querer meter información maligna o poder generar una alerta que no es, o poder generar algo una acción que no se las necesita en la máquina. Entonces, cuando viene un dispositivo IoT, también vienen las preocupaciones de seguridad. Entonces, siempre tienen que ir de la mano. Ya, alguna otra consulta, Oscar, porfa? No se olviden, les envío un link con un formulario, por favor, llénenlo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ya. Entonces, muchas gracias por la excelente conferencia que diste, Oscar. Chévere para ver todos los avances que han tenido en la parte IoT y darles una pequeña introducción del mismo. Entonces, chicos, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por haberse conectado y en especial al Oscar. Oscar, muchas gracias. No, agradeciéndole la oportunidad y espero que continúen por este mundo a las personas que les guste y se animen. Es un campo muy interesante y que se puede hacer muchas cosas. Entonces, suerte a todos y muchas gracias. Gracias, nos vemos, hasta luego. Adiós.